Arranquemos con las predicciones. Arranca el Mundial, porque chicos, no se dejen engañar. El Mundial no es el 2026. El Mundial arranca mañana. Lo que se va a jugar el 2026 en México, Canadá y Estados Unidos se llama la fase final de un Mundial. El partido entre Paraguay y Perú. En Ciudad del Este. No se va a jugar en Asunción, no se juega ni en la Olla Azulgrana, no se juega ni en el Defensores del Chaco. Y voy a decir algo que puede ser polémico, pero lo pienso y no soy el único que lo piensa. Actualmente, en este momento, ahorita, con todos los problemas, con todo lo que puede existir, Perú es ligeramente, pero ligeramente superior hoy, actualmente, que Paraguay y que Chile. Ligeramente, ¿eh? No estoy diciendo que Perú les mete 4 a los dos, estoy diciendo que ligeramente, por actualidad y por cómo viene el equipo, Perú es ligeramente superior a Chile y Paraguay. Paraguay tiene mejores jugadores, pero hasta ahora lleva 10 años sin encontrar una selección. Chile lleva en cambio generacional y eso es jodido. ¿Por qué? Porque Perú viene a jugar un mundial. Y porque en la eliminatoria pasada Perú terminó mejor que Paraguay y que Chile. Esta vez a la fase final del mundial van a ir 6 y un repechaje, el séptimo. Creo que todos están de acuerdo en que salvo algo muy extravagante, algo muy extraño, como lo hizo Colombia en el último mundial, los 5 primeros que van a ir al mundial son Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador. Me parece que ni siquiera lo discutiría. Tendría que ocurrir un desastre para que uno de esos 5 no queden ni siquiera en ninguno de los primeros 5 puestos. Quinto, pues sí, Ecuador es quinto. Ecuador es quinto hoy en Sudamérica. Y bien ganado, ¿eh? Quinto está bien. Ahora, el tema está en el puesto sexto que clasifica directo al Mundial y en el séptimo que va al repechaje. Por lógica, la clasificación al Mundial restante y el repechaje está entre Chile, Perú y Paraguay, justo lo que estoy mencionando. Está entre los 3. Y los 3 nos tendremos que matar por ir uno al Mundial y el otro al repechaje. Es así. Y lo lógico es que Venezuela y Bolivia no van a ir. Pero hay un tema. Una cosa es Venezuela y Bolivia peleando por quedar quintos para ir al repechaje. Y otra cosa va a ser mirando la tabla desde abajo, compitiendo para al menos quedar séptimo. Ya no es tan difícil, ¿eh? Entonces Bolivia jugando en La Paz, ¿quién te dice que Bolivia te puede competir al menos el séptimo lugar? Que en las últimas eliminatorias siempre ha quedado noveno décimo, pero puede ocurrir. Lo mismo pasa a Venezuela, que también es noveno décimo, pero ¿y qué pasa si comienza a competir? Porque ya no piensa en el quinto, piensa en el séptimo. Paraguay tiene un técnico que viene arrastrando de la eliminatoria anterior y no se sabe a dónde va a llegar. Chile tiene un técnico, no sé qué tanta fe le tengan, el que fracasó con Paraguay. Claro, Perú tiene a Reynoso, que es un gran técnico, de acuerdo, pero que no está haciendo las cosas que yo al menos esperaba de Reynoso. No las está haciendo. Le tengo fe a Perú porque quiero creer. Pero la verdad, Perú no, me hubiera gustado que Perú llegue con un mayor nivel. Con un nivel con el que pueda mirar por encima del hombro a Paraguay y a Chile. No podemos. Estamos a la par. Hay una ligera ventaja, pero estamos a la par. ¿Saben cuál es el problema? Que está lesionado. ¿Quién está lesionado? Está lesionado la Padula. Está lesionado Chanchito Cueva, perdón Cueva, pero estás hecho un chanchito. Está lesionado... ¿Quién está lesionado más? Se lesionó Zambrano, que bueno, se lesionó en Alianza, ¿no? Está lesionado Santa María también. Han tenido que convocar a Ascuez, sí, a Pop Vázquez, al que falló el penal y Alianza se fue a segunda. Ese Ascuez. La parte buena, creo que se lesionó incluso Brian Reina, o sea, Dios santo, no tenemos selección. Va a jugar Carrillo, que es un pecho frío, que cuando se le ilumina es un crack, pero me gusta porque convocó a Pieri Quispe, nuestro Messi de la U, que merecía la convocatoria, va a ser suplente, y Reynoso también convocó a Grimaldo, el de Cristal, que es el mejor jugador peruano en este año, o sea, indudablemente, ¿no? A mí me encantaría que gane Perú, por supuesto. Me gustaría que haya chocolate, como dice, ¿no? La cojudez está llamada chocolate. Porque a mí me revienta, no, qué chocolatito, huevadas. Hay que ganar, muchachos, hay que meter. Pero es que es cierto que hay equipos a los que les cuesta el chocolate. Paraguay, Uruguay, le cuesta mucho. Cuando le juegas al toquecito, entran en trompo. No lo veo ganando a Perú en Paraguay. Encima con los lesionados. Lamentablemente veo más cerca un triunfo de Paraguay. Que a ver, que soy peruano y cuando salga de clase voy a estar viendo el segundo tiempo cuando venga acá para hacer el directo, ¿no? Voy a estar viendo el segundo tiempo, voy a estar, vamos Perú, carajo, hay que ganarle a Paraguay allá. Porque es rival directo y porque encima nos ha vuelto a tocar el mismo fixture de la eliminatoria anterior y es complicado. Te firmo el empate, te lo recontrafirmo. Te firmo el 0-0 o el 1-1.
te lo firmo. Mañana yo veo un 60 o 70% de probabilidad que gana Paraguay. El tema es cómo está Paraguay. ¿Cómo está jugando Paraguay? Así que hablando sinceramente, para mí esto es local empate. Mira, apostaría al empate solo porque soy peruano, porque la verdad es que no veo a Perú ganando en Asunción mañana. No lo veo. Lo siento, pero no lo veo. Que quiero que gane, quiero ganar 4-0 a Paraguay, quiero ganarle a Brasil acá. Bueno, te compro el empate. Ganarle a Chile en Santiago y empatar a la Argentina acá. 8 puntos estoy, pero los peruanos estamos, pero ¿qué es la economía? No importa. Estamos, no se trata de fe, por supuesto que quiero que gane. Una cosa es lo que yo quiero, con el corazón, visita. Pero hablando en serio, para mí esto es local empate, con mucha tendencia local, ojalá empatemos. Mañana, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, el clásico, porque es el clásico, ¿o no? Colombia y Venezuela, en Barranquilla. ¿Ustedes creen que Colombia vaya a arrancar con la racha engendra que tuvo en la eliminatoria anterior? No creo, ¿no? Tiene que ganar Colombia, ¿no, chicos? Tiene un gran equipo Colombia. Colombia tiene el cuarto mejor equipo de Sudamérica. ¿Ustedes creen que Colombia no le gana a Venezuela? A ver, es que lo normal es un local empate y gana el local. Pero es que Colombia, no sé en qué creer. Esta Colombia va a ser la que arrancó la eliminatoria, que era un monstruo, ¿se acuerdan? ¿O va a ser la Colombia que le hizo la camita a Carlos Queiroz? ¿O va a ser la Colombia que se pasó 7 partidos sin hacer un gol? ¿Qué Colombia es? Pero mira, este podría ser el partido extraño. Este podría ser el partido que puede dar un resultado así rarucho. Mañana también, al final, cuando estemos aquí en directo, mañana se estará jugando en el Estadio Monumental de River, el estadio más grande de Sudamérica. Lamentablemente ya no tenemos, aquí en Perú ya no tenemos el estadio más grande, que era el Monumental de la U, nuestro Monumental. Ahora por 4 personitas más, el Monumental de River tiene más gente, pero bueno, la verdad, me siento orgulloso que el estadio de River, el estadio más importante del continente, es el Estadio Monumental de Buenos Aires. Segundo está el Centenario de Montevideo y tercero está el Maracaná. Cuarto, para mí, el Nacional de Santiago. Por importancia histórica, por cantidad de finales, por mucho de eso. Argentina recibe a Ecuador. ¿Qué Argentina es esta? ¿Es la Argentina que acabó la eliminatoria pasada? ¿Es la Argentina que fue al Mundial? ¿O es una Argentina mejor? Porque ¿qué pasa si esta Argentina está jugando, va a estar mejor que como acabó el Mundial? Si es una Argentina así en mejor nivel, Ecuador, recen porque les van a llenar la canasta. ¿Cómo va a jugar Ecuador? Porque es muy importante Ecuador. ¿Va a salir a jugar de igual a igual? No creo. No tengo mucha fe con el técnico que tiene Ecuador hoy, la verdad. Para mí baja un escalón. Baja uno no, baja 2 escalones con relación a la eliminatoria anterior. Por eso digo que Ecuador no está, de todas maneras está debajo de Colombia. Tú tampoco confías, claro. Es que es la verdad. En cambio veías al Faro y decías, pucha, es un buen técnico. Y que sabía llevar al jugador. Y Argentina tiene el mejor técnico de selecciones hoy. Entonces, yo apostaría más por una sorpresa venezolana en Barranquilla que por una sorpresa ecuatoriana en Buenos Aires. No lo creo. Pero creo que Ecuador le puede hacer un buen partido. Pero creo que Argentina va a ganar. Debería ganar. No veo que haya sorpresa acá. Pero creo que Ecuador le puede competir. Le puede hacer un partido difícil. Mi pronóstico, pronóstico ya incluso así, 2-0 o 3-1. No goleada, solamente 2-0 o 3-1, nada más. No habrá goleada, tranquilos. Nos vamos al día a pasado mañana en el Estadio Centenario, un estadio mítico, Uruguay-Chile. Estoy casi seguro que Chile nunca le pudo ganar a Uruguay en Montevideo. Estoy casi seguro. Me parece que nunca, al menos por eliminatoria, nunca Chile le pudo ganar a Uruguay en Montevideo. ¿La historia pesa? Claro que pesa. ¿Algún día se rompe la racha? Claro, Ecuador que le ganó a Argentina en Buenos Aires alguna vez, ¿no? Empezándole una eliminatoria. Puede ocurrir. Seamos sinceros. Actualmente Uruguay está mejor que Chile. ¿Hay posibilidad de que Chile le gane a Uruguay hoy? No hay. Desde el punto de vista lógico, no hay. O sea, este partido debe acabar, mínimo 1-0. Chile tiene un técnico que todavía está buscando la selección y Uruguay tiene un tecnicazo. Bielsa, que es el precursor del Chile que pudo llegar a 2 mundiales, a ganar 2 Copas Américas. Chile le debe mucho a Bielsa. Pero Bielsa es muy especial. No ha llamado ni a Cavani ni a Suárez. Pero Darwin Núñez va a jugar, va a ser titular. Y en Uruguay va a jugar Darwin Núñez. No va a estar Cavani, no va a estar Suárez. Yo la verdad los convocaría.
Es cierto que Uruguay tiene más jugadores que Perú y no puedo hacer el símil de si Perú convoca a Paolo Guerrero, pues porque Uruguay no a Suárez y Cavani, porque Perú no tiene otro Paolo. O sea, el delantero detrás de Paolo hoy es la Padula, que hoy es mejor que Paolo, pero está lesionado, pues. Uruguay puede darse el lujo de dejar a Cavani fuera y traer a Darwin Núñez, que está en el Liverpool, que le salva las papas a Klopp, ¿no? ¿Alguna predicción con este partido? ¿Creen que puede haber una sorpresa espectacular acá? Miren, esto es local empate y va a ganar Uruguay. Debería ganar Uruguay. Voy a hablar de lo que yo quiero. Quiero que Uruguay le gane a Chile. ¿Por qué? Porque Chile es rival directo. Uruguay no es rival directo. Uruguay va a ir al Mundial. Chile no se sabe si va a ir al Mundial porque depende de la lucha con Paraguay y con nosotros en principio. Por supuesto que quiero que Uruguay le gane a Chile. Por una cuestión de que es rival directo. Nada más. Creo que es local empate y va a ganar Uruguay. Debería ganar Uruguay, pero a ver qué ocurre. Uf, ¿te imaginas que si Uruguay no gana este partido, van a ser puntos que les va a costar, les puede costar después, le puede costar el tercer, cuarto lugar, se mete al quinto que no da repechaje ya, pero quién sabe, se complica. El Mundial para nosotros termina en su primera fecha en un Brasil-Bolivia, que es partido que se va a jugar en Belén, chicos, se jugará en Belén, no en Belén allá, no en Asia, se va a jugar en el Belén de Brasil. Creo que ya Brasil ha jugado en Belén en alguna eliminatoria, si no me equivoco. Bueno, Brasil va, vamos a decirlo suave, chicos, Brasil va a ultrajar a Bolivia, ¿no? Brasil lo va a invadir a Bolivia. ¿Te imaginas que gane Bolivia? No, no conviene. Bolivia se mete a la pelea, es uno más. No, porque Bolivia le gana a Brasil en Brasil, que no va a pasar. Porque Bolivia, recuerden, para que vean, para que luego el señorito este llamado Kylian Mbappé diga que las eliminatorias sudamericanas son malas, que Europa hay competencia. Amiguito, juegas con el Liechtenstein, con Islas Feroe, juegas con Luxemburgo, juegas con Albania, juegas contra Andorra. Esos equipos, Bolivia los fornica en La Paz. Les mete 8 a toditos esos. En La Paz, digo. De visita a lo mejor empata, ¿no? De repente gana 1-0, qué sé yo. Esa eliminatoria es un absurdo. ¿Sabes cuál era la bestia negra de Brasil en eliminatorias? Bolivia. Bolivia, que se supone que es el peor equipo de Sudamérica hoy. Y de los últimos 30 años. En este siglo, el peor definitivamente de este siglo es Bolivia. Y sabes que Bolivia es la bestia negra de Brasil. Hasta la última eliminatoria, es decir, hasta hace un año y medio, Brasil nunca le pudo ganar a Bolivia en La Paz. Nunca Brasil le pudo ganar a Bolivia en La Paz por eliminatorias. Brasil ganó en Lima, en Argentina, en Barranquilla, en Santiago, en Montevideo. Ha ganado en todos lados en Sudamérica. Y en todos lados en el mundo, ¿no? El único lugar en el mundo donde Brasil no ganaba nunca era en La Paz. Recién en la última eliminatoria pudo ganar en La Paz. En Europa eso no ocurre, pues. ¿Te imaginas? Uy, Alemania no le puede ganar nunca a Liechtenstein o España no le puede ganar nunca a Andorra, ¿no? En Andorra la Bella. O sea, no existe, pues. Le mete 8 en Andorra, en la visita incluso. Bolivia no le va a ganar a Brasil. Mucha historia, ya me pasé de la raya. Brasil le va a ganar a Bolivia, sí, le tiene que ganar. ¿Por cuánto? Predicción. Brasil va a ganar baratito. Baratito, ¿ah? 4-0. ¿Esto es local empate? No, esto es local. No, chicos, primer partido en la historia de este canal que digo que no es local y empate o empate visita para que haya apuesta doble. Esto es local y punto. No hay más. Es local, o sea, es que no puede haber empate, pues, no puede haber empate. Pero lo digo ahorita, el único partido que me puede generar cierta sospecha de cuidado es el Colombia-Venezuela. Más por Colombia que por Venezuela. A ver cómo está Colombia. Esto ha sido nuestras predicciones de la primera fecha de nuestras eliminatorias sudamericanas, nuestras eliminatorias engendras, pero lindas, como nos gusta, ¿no?